Queremos convertir cada medida alrededor de 3 decimales si es necesario. Queremos convertir 3.5 millas 2 pulgadas, y 15 millas 2 yardas las conversiones. Lo que necesitamos se da aquí a continuación. Realizará las conversiones multiplicando por fracciones unitarias. Mirando nuestro primer ejemplo, queremos convertir 3.5 millas 2 pulgadas. Así que comenzaremos escribiendo 3.5 millas en forma de fracción, que sería 3.5 millas sobre 1, y nuestro objetivo es convertir esto a pulgadas. Mirando nuestras conversiones, vamos a primero convierta millas a pies usando esta conversión aquí. Observe que las millas están en el numerador aquí, así que lo multiplicamos por fracción de unidad, donde tendremos millas en el denominador y pies en el numerador. Observe de esta manera que las unidades de millas se simplificarán. Y la conversión es de 5280 pies, equivale a una milla, porque estas longitudes son iguales, que estamos multiplicando por una fracción que es igual a 1. Y observe cómo las millas se simplifican. Si encontramos este producto ahora, podemos determinar cuántos pies estar en 3.5 millas, pero dado que nuestro objetivo es convertir a pulgadas, lo multiplicaremos por otra fracción unitaria para convertir pies a pulgadas. Y un pie es igual a 12 pulgadas. Debido a que desea simplificar los pies, tendremos pies en el denominador y pulgadas en el numerador. Y nuevamente la conversión es de 12 pulgadas. Es igual a un pie. Observe cómo las unidades de pies se simplifican dejándonos con pulgadas. Ahora encontraremos este producto para encontrar la conversión. Pero observe cómo el producto de los denominadores son solo 1. Simplemente podemos encontrar el producto de los numeradores. Entonces tenemos 3.5 por 5280 por 12. Entonces 3.5 millas es igual a 221.760 pulgadas. En nuestro segundo ejemplo queremos convertir 15 millas a yardas y usamos el mismo proceso. Comenzaremos escribiendo 15 millas en forma de fracción. Tenemos 15 millas sobre 1. Observe cómo no hay un directo conversión de millas a yardas. Así que comience por convertir de nuevo millas a pies, y nuevamente nuestro objetivo aquí es convertir millas a yardas. Entonces para nuestro primer fracción de unidad, porque queremos que las millas se simplifiquen, tendremos millas en el denominador y pies en el numerador. Entonces tenemos 5280 pies en una milla. Las unidades de millas se simplifican. Nuevamente nuestro objetivo es convertir a yardas. Ahora convertirá pies a yardas. Entonces multiplicaremos por otra fracción unitaria, porque queremos que los pies se simplifiquen. Poner pies en el denominador y yardas en el numerador. La conversión es un yarda es igual a 3 pies. Las unidades de pies se simplifican, pero observe cómo ahora multiplicamos fracciones. Vamos a tener un denominador de 3. Vamos a mostrar el siguiente paso aquí abajo. Multiplica por el numerador y multiplica por el denominador. Sabemos que las unidades son yardas, por lo que el numerador sería 15 veces 5280, que es 79.200, y podemos ver que nuestro denominador es 3. Entonces tenemos 79.203 yardas, y ahora encontraremos este cociente para determinar el número de yardas. 79.200 dividido entre 3 es igual a 26.400. Por lo tanto, 15 millas es igual a 26.400 yardas. Ambas respuestas salieron bien, pero observe cómo las instrucciones para decir si es necesario redondean a 3 decimales. Espero que hayas encontrado esto útil.